Bueno, iniciamos de nuevo, bien, le damos la bienvenida a Camino Nuevo. Estamos simultáneamente ahorita grabando tanto en Facebook Live como en YouTube. Estamos en directo, usted puede conectarse, Camino Nuevo, y ahí vamos a tener todas estas conferencias que estamos hablando. Y hablaba yo hace unos momentos de que el problema de la mentira en el ser humano es algo ya muy normal para todos nosotros. Toda la gente miente, toda la gente engaña, todas las personas están muy dadas a que muy fácilmente podamos mentir. Entonces, todo eso es debido a que nosotros fuimos sacados de un ámbito que se llama la verdad, un ámbito que se llama la luz, y fuimos metidos a un ámbito de tinieblas y un ámbito de mentira. Y toda esta serie de sucesos que estamos viviendo usted y yo desde que nacemos hasta el día que nos muramos, todo esto el Señor Jesucristo vino a decirnos que no nos afanáramos por estar con todo este mundo queriendo ganar el mundo y perder nuestra alma. ¿Por qué tiene tanto interés en nuestra alma el Señor? Porque Él quiere recuperar lo que es de Él. Él, cuando hizo a Adán, Él sopló aliento de vida en la nariz de esa masa que hizo, ahí hizo un cuerpo, y el hombre fue un alma viviente. Usted y yo somos un alma viviente, pero estamos nosotros descalificados por causa del primer hombre que hubo en la tierra, que es Adán y Eva. Desobedecieron a Dios y usted y yo caímos en manos de alguien que se llama Satanás. Es una entidad que es un maestro del engaño, un maestro de la mentira, y Satanás, en esos engaños, él ha sido, su obra maestra máxima es la religión. Entonces, al tener esos problemas de la religiosidad en la mente caída del ser humano, hemos dado pues que todo parece ser que estamos en lo normal, en lo correcto. Nosotros acá en Iglesia Camino Nuevo tenemos un lema que es capacitando para capacitar, y hoy el tema que voy a hablar son los impedimentos que tenemos para accesar al conocimiento de lo eterno. El punto número uno que yo le quiero comentar es de que estamos descalificados. ¿De qué estamos descalificados? De entender las cosas de Dios. Usted y yo solo podemos entender y acceder a todo lo relacionado a nuestra naturaleza caída. Entonces, todo lo que es mentira, todo lo que es engaño, todo lo que es falso, es parte de lo cotidiano para con usted y para conmigo. Es muy triste ver cómo las personas, inclusive muy cercanas a nosotros, manejan la mentira de una manera como si no pasara nada, ¿no? Y todos nosotros, el Señor nos recuerda algo, que este cuerpo fuimos usted y yo eliminados en la cuestión carne, porque esta carne es muy proclive al pecado. De hecho, Dios, cuando fue el diluvio, Él le dolió en su corazón destruir a toda la humanidad, dice, porque de continuo su pensamiento es siempre hacer el mal. Y en Eclesiastés 12:7 nos dice aquí esta persona que escribió, dice: entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, aquí está claro, este cuerpo suyo y mío, en el cual nos afanamos día con día, en tener lo mejor, en darle la mejor comida, vestir las mejores marcas, o tener los mejores carros, trabajar y trabajar y trabajar, o sea, todo nos habla la misma persona de Eclesiastés, que es vanidad de vanidades. Es Salomón, escribió este libro. Entonces, también vemos que Dios nos eliminó definitivamente en la carne, a usted y a mí, porque dice en Génesis 3:19, le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es muy triste esta situación de que después de que el ser humano tenía todo a su disposición, él podía tener todas las cosas que necesitaba, no requería de trabajar realmente porque Dios proveía todo. Él es el proveedor, el Señor es el que se encarga de nosotros, pero el ser humano se independizó y se separó de su Creador, yéndose a las cosas que son contrarias para con Dios. Entonces, todo lo que usted y yo estamos sufriendo en esta situación de vida que estamos pasando, nos ha llevado inclusive a buscar religión, nos ha llevado a buscar en cualquier lado que nos hablen de Dios, nos podemos meter ahí.
Háblese Testigos de Jehová, háblese los del Séptimo Día, háblese los católicos, háblese el Islam, háblese el budismo, háblese todo tipo de religiones que están siempre a la mano para que supuestamente el hombre pueda encontrar a Dios. Y la verdad es que ninguna de esas religiones nos ha llevado a un resultado concreto, a un resultado que en verdad nos permita escuchar la voz de Dios, ver la voz de Dios y tener una seguridad de que la eternidad, usted y yo vamos a estar con una seguridad. Entonces, como decía yo, ninguna religión nos va a garantizar el acceso a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque al Señor, usted y yo, en esta carne, nos alejó de Él porque habita el pecado. El pecado está dentro de nosotros. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de pecado? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, que es el que nos permite ese acceso de nuevo para conectar con el Padre. Entonces, hay una palabra clave para que usted y yo podamos realmente acceder a las cosas del reino de Dios y no a las cosas de las religiones, que vuelvo y repito, no nos llevan nada más que a la perdición, porque con todo y sus santos, sus vírgenes, con todo y sus cosas que nos llevan a veces a adorar, eso es algo que Dios Él no quiere, Él lo aborrece, lo abomina, todo eso es abominación. Y todo lo que usted y yo hagamos con nuestra carne para acercarnos a Dios, igual es la misma cuestión. Entonces, nuestra naturaleza caída requiere de un accionar propio, un accionar suyo y mío que salga de dentro para dominar el pecado que acecha nuestra alma. Y esa palabra que yo estoy hablando es arrepentimiento. Arrepentimiento significa dejar todo lo que huele al yo y lo que está conectado a nuestro egoísmo. Siempre las cosas que pensamos que somos los Superman, que yo hice esto, que yo hice el otro, inclusive las cosas de Dios, ¿sí? Conocemos tanta gente que no, que soy el gran evangelista, que soy el gran pastor, que soy el gran profeta, que soy el gran apóstol, y vemos infinidad de cosas y la gente peleándose y no llegamos a ningún concepto, porque realmente Dios está harto de lo que se llama religiosidad. Y Pablo, entendiendo eso, él fue un religioso de religiosos. Él fue una persona que tenía todo, no necesitaba nada de nadie, Pablo, porque él estaba muy bien en su egoísmo, estaba lleno de sabiduría, lleno de dinero, lleno de relaciones, y todas estas cosas que Pablo tenía, él llegó a decir que lo tenía por basura porque él prefería el conocimiento que viene de Dios, no el conocimiento que viene de la tierra, porque hay mucho conocimiento humano, pero como estamos hablando, la condición caída de todo el ser humano nos está alimentando de una información que viene contaminada con el yo. Entonces, esto es algo que Pablo nos está diciendo en Efesios 4:22. Él nos pide algo a usted y a mí. Nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice también en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? De que estas cosas que son del viejo hombre, estamos viciados con todo lo que nos han enseñado, aún nuestros padres, nuestros abuelos, con todas las religiones que usted y yo hemos sido alimentados, con toda la información que hay, que Dios no es el creador, sino que todo sucedió por la evolución, y usted ve cuánto engaño y cuánta mentira, y Satanás está detrás de todo esto para confundirnos y no llegar a ningún camino. Pero afortunadamente Dios ha dado ya pues el arranque para que usted y yo conozcamos lo que Jesucristo vino a enseñarnos. No es una nueva doctrina, no es una nueva religión. Jesucristo nada más vino a comunicar lo que el Padre quería que se comunicara, y esa es ahora la forma del evangelismo puro que necesitamos entender que se requiere, porque el Señor Jesús nos estuvo diciendo que hagamos discípulos.
Muy sencillo, porque un discípulo es aquella persona que siempre está dispuesta a seguir aprendiendo. Cuando usted encuentra a alguien que diga, ya me lo sé todo, dele la vuelta porque ya se acabó todo con esa persona, porque el servir, dice Jesús, es más bienaventurado dar, o sea, servir es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, esa es la razón por la cual Pablo nos dice, repito el versículo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, usted y yo como hombres, como cuerpo humano, estamos muy proclives a viciar las cosas que enseñamos, y eso es lo que hemos recibido muchas veces a través de la religión, enseñanzas viciadas, leche adulterada, que también habla la Biblia de eso, alimento que viene de la Biblia, pero con un veneno incluido que no nos deja y no nos permite accesar a las cosas de Dios. Entonces, decíamos de Jeremías, que habla muy fuerte en cuanto a que si usted y yo confiamos en los hombres, somos malditos. ¿Por qué? Porque el hombre fue desechado por Dios. Desde el huerto del Edén, el hombre ya no pudo seguir sirviendo para los propósitos de Dios en su condición humana. Polvo eres y al polvo regresas. Estamos descalificados usted y yo. Necesitamos resurgir ahora en lo eterno y en lo espiritual, que eso es lo que se va a ir al cielo. Cuando usted y yo nos muramos, o vamos al cielo o nos vamos al infierno. Ya, ahora sí que es una decisión, pero la oportunidad está puesta. Dios dice que Él ha estado teniendo paciencia para con todos los hombres y todas las mujeres del mundo, ¿sí? Y que ninguno se pierda. Y este evangelio está encaminado a eso, a que usted y yo no nos perdamos, porque el evangelio que usted y yo requerimos es el que Jesucristo vino a enseñar, y el evangelio que requerimos es el evangelio de Dios. Quiero en verdad decirles a ustedes que hay una situación fuerte con este versículo de Jeremías 17:5, de por qué el Señor dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque Dios ya sabe que si se separó el hombre de él, ya no tiene nada que hacer. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, una persona que está enseñándole a usted y a mí cosas de Dios, pero que está separado de su creador y no está el Espíritu Santo reconectando esa comunicación con Dios, estamos perdidos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego y los dos se van al hoyo. Entonces, mire usted, la mente humana quedó trastornada y confusa con el conocimiento del pecado. Adán y Eva eran puros, no conocían pecado, pero en el momento que comen el fruto, ahora se enteran y saben que hay un problema interno en ellos para saber diferenciar entre el bien y el mal. Esas cuestiones, el bien y el mal y el pecado, es un nuevo evento para el cual ellos no habían sido diseñados. Y usted y yo no hemos sido diseñados para que el pecado haga morada en nosotros. ¿Cuántas veces las mujeres, en su mayoría, son pues abusadas en cuanto a ser engañadas por tipejos que las engañan, las embarazan y las avientan nada más por allá? Y la cuestión del pecado nos ha endurecido, ya no hay nada que nos haga tener compasión por las personas. No podemos amar al prójimo, dice un mandamiento del Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si no nos sabemos amar a nosotros mismos, mucho menos vamos a poder amar a alguien. Entonces, hay una situación fuerte en el ser humano, porque el bien y el mal no era el plan de Dios que usted y yo lo tuviéramos dentro. El comer el fruto del conocimiento del bien y del mal provocó la muerte del ser humano. Entonces, el bien que usted haga o el mal que usted haga, a Dios le tiene sin cuidado, porque todas esas acciones que vienen de la carne vienen de una prohibición que Dios hizo, y el camino que ahora Él preparó se llama arrepentimiento. Entonces, usted y yo necesitamos, ¿qué? El punto número 2. Primero, arrepentimiento es el punto número 1, ¿ok? El punto número 2, una renovación. Segunda de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué Dios quiere que todo sea nuevo? ¿Por qué? Porque el Señor sabe que toda esa naturaleza vieja
necesita ser desaparecida de su vida y de mi vida. Y por eso, como dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos. Y en Efesios 4:23 nos dice Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque ahí en nuestra mente está el problema. Está saturada nuestra mente de toda una información falsa de este mundo y falsa a través de tanto religiones como cuestiones culturales, como cuestiones políticas, y estamos viendo toda una serie de conceptos que nos llevan a una confusión constante. Entonces, déjeme decirle que Dios sabe lo que hay en cada uno de nosotros y Él ya envió la solución a través del proceso de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué necesitamos usted y yo? Necesitamos accesar a la mente de Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Es posible hacer eso? Claro, Adán tenía esa condición. Él podía accesar a todo lo de Dios porque él era hijo de Dios. Fue una creación del Señor y era su hijo y Dios le comunicaba todo. Estaban conectados. Pero separado el hombre, se vuelve religioso y busca ahora reconectarse con Dios a través de sus esfuerzos humanos y de todas las cosas que pues lo separan de Dios desafortunadamente. Entonces, en 1 Corintios 2:16, mire lo que nos dice Pablo, algo muy interesante. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire este regalo que dice aquí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto parece un cuento de hadas, pero es una realidad que se llevó a cabo en la cruz. El Señor Jesucristo, antes de ir, dijo, les conviene que me vaya porque viene otro en mi lugar. El Espíritu Santo, Él les hará saber todo de mí y los guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo es un agente importantísimo para que usted y yo conozcamos la mente del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar la guianza correcta para su vida y para mi vida. Entonces, aquí dice en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué? Necesitamos quitar la mentalidad humana con todas esas cosas que hay, que nos han robado la oportunidad de poder accesar a las cosas de Dios. A veces la persona piensa que por sus esfuerzos humanos y propios podemos accesar a Dios, pero estamos fuera, porque si usted y yo no nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, usted y yo no vamos a tener acceso al resultado de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Nosotros, nos dice en Efesios, en el tercer punto, Efesios, el versículo 24 del capítulo 4 de Efesios, nos dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué necesitamos ser vestidos? Mire, cuando el ser humano cayó, él se avergonzó, ¿sí?, de que Dios lo viera desnudo. Dice que se vio desnudo él y Eva y se taparon y se escondieron. ¿Por qué se escondieron? El pecado hace eso, nos hace que nos avergoncemos. El pecado nos hace confundirnos. Y Dios, cuando el hombre se le acerca con esa túnica de pieles, que es la primera acción religiosa del ser humano, demostrando cómo ya el nuevo padre, su padre de mentira, que es Satanás, dejó la paternidad de Dios y se fue con la paternidad satánica. Ese es el padre de las religiones y por eso Satanás está contento en que usted tenga una bonita religión, porque no va a llevarle a Dios. Dios aborrece la religión, tanto así que le dice aquí en Génesis 3, 21, 24, ¿sí?, cuando se le presenta con su vestidura de hojas, y dice el 21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nosotros, como leímos, necesitamos ser vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es importante que conozcamos esto, porque usted y yo podemos estar siendo vestidos de obras de la carne, ser vestidos de la religiosidad. Usted ve mucha gente que hacen gala de su fariseísmo, de que ellos con lo que son por fuera, ya con eso Dios los está aceptando. Esto es un error, porque a Dios lo que le interesa solamente es lo que usted y yo tenemos dentro de nuestro corazón, el espíritu, nuestra alma, porque eso es lo que nos va a llevar a accesar con Él. Entonces, y dijo Jehová, dice en el 22,
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el hombre no tenía por qué saber el bien y el mal. Y eso, como dice el Señor, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Al hombre no le tocaba conocer eso. Y por haber conocido el bien y el mal fueron echados fuera. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, no queremos que viva para siempre este cuerpo que está echado a perder, y lo sacaron. Entonces, usted y yo necesitamos comprender hoy que esta carne, que esto que está usted viendo, es una cáscara, es un vehículo en el cual viene un alma y viene un espíritu que Dios desea que regresen a Él, pero Dios quiere que este vehículo suyo y mío nos lleve a hacer las cosas que son posibles a través del poder de Él, ¿sí? Entonces, si usted se va dando cuenta de lo que estamos haciendo ahorita, el hombre por sus fuerzas está totalmente eliminado de los planes de Dios. No puede acercarse el hombre a Dios por sus propias fuerzas, está totalmente alejado. Entonces, todo lo que estamos ahorita hablando, no sería posible ninguna de esas cosas de llevarse a cabo sin la divina intervención del Creador en nuestras vidas. Él es el que está preparando todo para que usted y yo volvamos al camino que nos lleva a la eternidad, al camino que nos lleva al poder y la autoridad. Que un hombre y una mujer como usted, lleno del poder del Espíritu Santo, pueda cambiar el curso de los eventos en el planeta. Así como ya hemos hablado que los profetas oraban y no llovían 3 años, hacían cambios. Uno de ellos detuvo el tiempo para seguir peleando, se paró el sol, y bueno, hay tantas cosas que podemos hacer usted y yo con el poder de Dios, pero debemos entender que nada de lo que vemos que en la Biblia se hicieron los grandes hombres era por ellos mismos, sino que era la intervención divina de Dios. Y 2 Corintios 5, 18 al 20 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo estamos reconciliados con Dios a través de nuestra fe, de reconocer que en esa cruz quedamos usted y yo, en ese cuerpo del primer Adán, que ahí se cumplió un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que con esa sangre derramada del Cordero fuésemos lavados nosotros, y también nosotros fuimos juntamente con Cristo enterrados, estuvimos dentro de esa tumba con Él y resucitamos con Cristo. Y por eso estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, ya en la mentalidad del Señor, en lo eterno. Usted y yo ya estamos de regreso con Él. Esta carne es la que nos impide tener el acceso a estas maravillas de revelación que tiene la Biblia. Y esta mentalidad humana, como dijimos al principio, necesita ser renovada. Necesitamos que el arrepentimiento sea pleno y que en verdad usted sea llevado de la mano por gente que tenga esa guianza que Dios quiere, que sea Él el que esté hablando cuando se están comunicando las cosas del reino de Dios, su justicia. En las cosas de Dios nadie es más que el otro. Cuando se habla de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, lo dice claro la Biblia, que el Señor creó eso para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero usted ve que todos esos dones no son ministerios, son dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Los han usado tipos y tipas para sus propios provechos, que el profeta, que la profeta, que el apóstol, que el evangelista, que el pastor, y aquí nada más mis chicharrones truenan. Eso no es así, no hay ninguna jerarquía mayor que otra, todas son en plano. Esto es cuando Pablo dice, yo a Pablo apóstol como perito arquitecto puse los fundamentos. O sea, siempre para una obra que se va a edificar se necesita
el arquitecto, se necesita el ingeniero, se necesita el electricista, se necesita el plomero, se necesitan varias personas para echar a andar una edificación. Ese es el objetivo del Evangelio, que el Señor Jesucristo hizo esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, y por eso la iglesia no ha sido edificada, porque todo el mundo está nada más acarreando para su molinito, haciéndose ricos y engañando a las personas, y ellos mismos no entienden que este regalo y estos dones de Dios son para edificarle a usted y para edificarme a mí. Entonces, ya una vez reconciliado usted y yo con Dios, nos dice aquí que Dios estaba en Cristo, fíjese, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, a usted y a mí, hombre, mujer, y nos encargó, fíjese esto, a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, fíjese este regalo que Dios le da a usted y a mí. Nos encargó a nosotros, dice la palabra de reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje del día de hoy. Usted y yo tenemos unas credenciales maravillosas. Usted y yo tenemos el documento más valioso, la visa más tremenda del universo. ¿Cuál es esa? Que somos ciudadanos del reino de Dios, y aparte de ser ciudadanos, el Señor le da a usted y a mí un potencial y un poder como embajadores del reino. Un embajador, cuando se va a ir a otra nación a trabajar en una embajada, no se preocupa ni por la escuela de sus hijos, no se preocupa por dónde va a vivir, en dónde va a rentar, no se preocupa por nada. ¿Por qué? Porque el mismo rey o el mismo presidente de la embajada le tiene que suplir para todas sus necesidades, porque el embajador llega a cumplir un propósito, que es cumplir con la voluntad del que lo envió, y ese es el aviso para usted, el anuncio para usted de que, hombre, mujer, ya estamos reconciliados con Dios. Si usted ya se arrepintió, si usted ya cambió la mentalidad humana de que mi religión es la mejor y que no me la quita nadie, y si usted no quita eso, no va a accesar a estos regalos que Dios tiene. Y como dijimos, que todo esto proviene de Dios. Yo no le puedo cambiar, ningún ser humano puede cambiar a nadie, y menos penetrar al espíritu nuestro, porque para eso está el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos conoce. Dice Dios que usted todavía no habla las cosas y yo no las hablamos, y Él ya sabe lo que vamos a decir. Él tiene control de todas nuestras vidas. Él controla y conoce por su nombre todas las estrellas del universo. Entonces, imagínense la capacidad del Dios que tenemos, y esa capacidad puede llegar a su cabecita y a mi cabecita, porque la sabiduría de Dios va a darse y a cumplirse en usted y en mí para cumplir los propósitos del Padre, que son esos incambiables, ¿sí? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y ¿sabe qué? El Señor ya hizo en la cruz lo que usted y yo necesitábamos. Voy a dejar hasta aquí esta conferencia. El día de mañana, primero Dios, nos volvemos a reconectar a las 7. Madure todas esas cositas. Lo bueno es que nos podemos conectar. Hubo un poquito de problemas con Facebook Live, no sé, pero ya se quedó todo bien. Y si pueden conectarse a YouTube, en Un Camino Nuevo se llama, @gmail.com. Ahí usted puede también ver estas conferencias en vivo que estamos haciendo, y le agradezco mucho por su preferencia. Vamos a dejar todo hasta aquí y me despido. Cuídense mucho.